Entonces, bueno, algo de lo que les quería comentar, honestamente aquí quería tratar más que nada, pues tips y consejos para las personas que están comenzando o incluso para las personas que quieren comenzar, ya sea para ofrecer sus productos o servicios, ya sea como negocio, como freelancer, etcétera. Una de las cosas, obviamente voy a comenzar pues con lo más básico, ¿no? Que más que nada es la mentalidad cuando uno quiere iniciar. ¿Y por qué se los digo? Porque creo yo, a menos que hayamos tenido como haya alguien que haya tenido suerte, todos comenzamos con trabajando para una empresa, trabajando para alguien más. Y hoy en día porque está como de moda, ¿no? Esto de ser emprendedor, esto de ser freelancer, esto de ser independiente, del home office, trabajar desde casa. Pero antes, pues, no era una moda, o sea, era algo incluso raro para algunos, porque pues, todos terminábamos trabajando para una empresa. ¿Qué pasa? Que a algunos les toca como ser independientes por alguna situación que les ha pasado, quizás los despidieron de su empresa, quizás se salieron por algún problema, eh, algo pasó que ya no están trabajando ahí y pues les toca ser independientes o buscar un trabajo, pero también hay personas que tienen un trabajo y que necesitan pues como emprender, tienen como esta idea de necesito ser independiente porque así no voy a tener un jefe a quien rendirle cuentas, ¿no? Esto es como ideas generales, ¿no? Quiero generar mi propio dinero, quiero trabajar desde mi casa. Entonces por eso ya no quiero trabajar para una empresa, eh, o porque fueron forzados a, que en mi caso fui forzado a porque había terminado de trabajar para una empresa, entonces pues tenía que pagar cosas, obviamente, con las cuales uno ya te comprometes y en un experimento pues bueno, intenté a ver qué salía, ¿no? Mientras buscaba trabajo, pero esto va para las personas que quizás tienen un trabajo y quieren como ser independientes. Y está como este dilema mental de, bueno, ¿qué hago? ¿Me salgo de trabajar para intentarlo? ¿O sigo trabajando y busco la manera de cómo dedicarme un par de horas a lo mío? Y esto es complicado porque hay personas que les salen y hay, o sea, que les funciona y hay personas que no. Yo me acuerdo que mi papá tuvo una situación muy similar. A mi mamá la despiden injustificadamente de su trabajo y mi papá tuvo que buscar, porque él también estaba desempleado o el trabajo que tenía pues no ganaba mucho. Entonces era como, bueno, pues fui forzado a buscar una alternativa independiente. Y en este caso, para los que aún no les pasa esa situación en donde pues obligatoriamente tengan que buscar otro lado y lo intentan, les recomiendo primero que antes de dar el salto empiecen a crear pequeñas cosas de lo que ustedes quieren hacer y no dejen el trabajo que tienen porque al final es un ingreso. Que muchas personas van a decir, bueno, Glisman, pero el problema que le veo es que yo trabajo 8 9 10 horas y ya llego muy cansado, más aparte del transporte, más aparte de mis obligaciones, como agrégale la obligación que tú ya tengas sí o sí. ¿Y qué se hace en esos casos? Bueno, aquí entonces no hay que dedicarle tiempo. Justo lo andaba hablando con una persona, un colega mío de hace muchos años, que entonces no hay que dedicarle a lo que tú quieres hacer o a lo que quieres que te deje, que te dé esa independencia todos los días, sino solamente en espacios
que tú tengas la energía y el tiempo para hacerlo. Y no tiene por qué ser obligatoriamente dedicarle 6, 8 horas a tu proyecto, a tu emprendimiento, a lo que quieres ofrecer. Con que tú le dediques, ya sea, si tú tienes la posibilidad de dedicarle 1 hora al día, o sabes que solamente puedo en mi día de descanso, deberías de tener un día de descanso, que obviamente muchas personas pues su día de descanso no es tan descanso. Entonces en ese caso tú tendrías que, si tienes la posibilidad de lunes a viernes dedicarle 1 hora diaria, y si no, dedicarle unas 2 horas el fin de semana, sábado y domingo, y si no, entonces dedicarle 1 o 2 horas en tu día de descanso. O sea, sí o sí hay que buscar un espacio, que sí lo tenemos, solamente tenemos que ubicar cuáles son las cosas en las cuales nosotros gastamos mucho tiempo. Yo me he dado cuenta que en algo que yo gastaba mucho tiempo en no hacer nada era tomando café, que era como, bueno, voy a tomarme en la mañana, me tomo mi café y todo, pero me di cuenta que ya me estaba tomando 1 hora o un poco más de 1 hora, porque pues en lo que lo disfrutas, en lo que lo acompañas con algo y en lo que te pones a ver pues tu celular, pues se te va pasando el tiempo ahí. Entonces encontrar y reducir esos espacios que te roban tiempo, que quizás no son tan productivos y que quizás no serían tan necesarios, pues tener ese tiempo y que te lo pudieras ahorrar, pues adelante. Puede pasar también que, por ejemplo, si tú eres un consumidor de streaming, de lo que sea, ya sea en plataformas como Netflix, Amazon, etcétera, te estoy contando lo que yo también he vivido, que por esa razón te puedo decir que se puede encontrar tiempo. Yo podía llegar a ver hasta 2 capítulos o 3 capítulos de una serie. Y hoy en día nada más trato de ver 1 al día. ¿Por qué? Porque así me estoy ahorrando tiempo para poder hacer otras cosas. Y en tu caso debería ser lo mismo. Es encontrar como esos tiempos para que tú le dediques a lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, si tú tienes trabajo, entonces tú trabaja normal, pero siempre busca un pequeño espacio, aunque sí sea media hora al día, para ir avanzando. ¿Por qué? Tú quizás vas a pensar que es poco tiempo, pero al final ese poco tiempo multiplicado por un año es muchísimo avance que tú puedes tener en tu proyecto, en tu emprendimiento, en tu servicio que tú quieras ofrecer. Entonces, por muy mínimo que sea, ahorra, trata de buscar esos tiempos para ahorrar e invertirlos en tu proyecto. Y por eso es que no deberías de dejar de trabajar hasta que lo que tú quieres hacer funcione realmente. Ahora, ¿hasta qué punto yo debería de dar ese salto entre mi trabajo y mi emprendimiento o mi proyecto que yo quiero lanzar? Y lo que yo te recomiendo en mi caso son dos cosas. Me gustaría que fueran las dos, o sea, yo te recomendaría que fueran las dos cosas, pero si no, si ya es algo que urge, entonces pues con una pues estás ahí más o menos, pero trata de hacerlo con las dos. La primera sería que tu sueldo que te está generando tu emprendimiento te esté generando 3 veces más que lo que ganas en tu actual trabajo. Si no está generando eso, entonces no te salgas de trabajar. Porque si te está generando lo mismo, tu emprendimiento, tu producto, tu servicio, igual que tu trabajo, pero necesitas más cosas por hacer, entonces es incierto que eso pueda seguir funcionando. ¿Ok? Te tiene que dejar mínimo 3 veces más de lo que estás ganando actualmente para que puedas decir, bueno, vámonos ahora sí con lo que tenemos y con lo que queremos hacer. Y número 2, tener por lo menos un año de sueldo general, no de lo de un mes. Es decir, tú deberías poder tener tus gastos que tú tienes mensualmente, eso multiplicado por un año
y eso es lo que tú deberías de tener ahorrado. ¿Por qué razón? Porque cualquier emergencia que pueda pasar, tú ya tienes ese respaldo para poder dedicarte a lo que sea, y si en dado caso ves que no funciona, pues bueno, entonces volver a buscar trabajo, porque si no, entonces no va a funcionar, o son muy pocos a los que le funciona, o a menos que ya tengas el agua hasta el cuello como para decir, bueno, lo voy a hacer sí o sí porque no me queda de otra, que esa es otra cosa. Cuando no te queda de otra, pues buscas la manera, ¿no? O sea, vas a buscar todas las alternativas posibles para poder hacer que lo que tú quieres hacer funcione. Entonces, bueno, voy a cortar aquí porque ya me contestó em, el cliente, y bueno, voy a tener que cortar aquí. Voy a dejarlos de momento esperando. Así que denme unos minutos en lo que termino y continuamos, ¿no?, con el tema. Bien, pues continuemos, ya estoy acabando con lo que tenía pendiente. Solamente déjenme enviarle la confirmación al cliente, y podemos continuar. Entonces, pues bueno, creo que ya abarqué esa parte de qué hacer. O sea, esta parte de, bueno, estoy pensando qué debería de hacer. Eh, y yo les recomiendo eso, que no se lancen hasta que, una de dos, pues su emprendimiento no les esté generando tres veces. Ya... Y la segunda, pues que tengan mínimo un dinero ahorrado durante un año o 6 meses por cualquier emergencia. Ese dinero va a ser el cúmulo mensual de sus gastos. Es decir, si ustedes tienen un gasto de 5,000 pesos al mes, pues entonces multiplicado por un año o multiplicado por 6 es lo que ustedes deben de tener ahorrado por cualquier emergencia. Con estas dos cosas, pues ya podríamos decirse, ¿sabes qué? Ya me voy a salir de mi empresa porque pues ya es momento, quiero hacer lo mío, y es completamente válido. ¿Qué más? Vamos a pasar ahora con el siguiente tema, que estuve buscando algunas cosas que pudiera servirles, y es cómo encontrar, o sea, cómo vamos a generar ingresos, porque quizás muchas personas no saben, bueno, ok, quiero yo separarme de mi empresa, pero ¿qué voy a ofrecer? ¿Qué voy a vender? Aquí hay dos formas en las que ustedes pueden ser freelance, emprendedores, o tener su pequeño negocio, trabajar desde casa o trabajar de manera independiente. Hay muchas formas, pero a mí solamente me gustan estas dos porque no tienen muchas complicaciones, ¿ok? Y es vender productos de terceros, es decir, que alguien más ya tenga algo montado, ya tenga algo preparado, y ustedes solamente se encarguen de venderlo, de promocionarlo. O la segunda, que ustedes vendan su habilidad principal, lo que ustedes mejores
lo que ustedes mejor saben hacer. Porque muchas veces pasa de que, bueno, quiero ser emprendedor, quiero ser un freelance, quiero vender algo y me gustaría ofrecer tal cosa, pero todavía no lo saben hacer. Digamos, para los creativos. Quiero vender mis servicios como fotógrafo o mis servicios como diseñador, pero todavía no tengo dominado bien esa área. No la vas a poder ofrecer o vas a tener que hacer un trabajo titánico para mínimo ir generando muy pero muy poco y al mismo tiempo aumentando tu habilidad para ser mejor, porque muchas veces no se trata de saber todo o de dominar la herramienta al 100%, ser un experto. Con que tú sepas un poco más que lo demás, ya puedes ofrecer eso. Con que tú sepas algo más que el promedio de personas a tu alrededor o personas que te rodean, ya puedes vender eso que tú sabes. Y con la experiencia o la mejora va a venir con los trabajos, pero te repito, esto genera muy poco. ¿Por qué? Porque yo conozco a alguien que quería ofrecer pues cosas de diseño, pero que eran más que nada como impresión. Etiquetas escolares, playeras y cosas así de impresión, pero que involucraban saber cosas de impresión, de ir a cotizar a lugares y pues obviamente manejar la herramienta de diseño para poder hacer ese diseño. Y mandarlas a imprimir para luego pues venderlas. ¿Qué pasaba? Que no se tenía conocimiento de nada. Entonces toca investigar cómo hacerlo, en dónde imprimir, qué tipo de material, qué tipo de papel, qué tipo de impresión. ¿Cuál fue la consecuencia al principio? Que se cobraba muy poquito. Muy poquito. Entonces, pues al cobrar muy poquito, si no tienes esa preocupación de mantener, no tienes esa preocupación de tus gastos mensuales, está bien, estás ganando experiencia por un pago muy mínimo. Y solamente así es como lo puedes hacer, pero si no tienes alternativa, entonces no lo hagas, porque si tú eres la persona que se encarga de pagar todo lo de uno para vivir, o si hay personas que dependen de ti, entonces va a ser muy difícil que tú quieras vender algo que todavía no tienes dominado. Aprovechalo cuando seas una persona que no tiene una necesidad, que quieres hacerlo pero que no tienes una necesidad, o que tu necesidad o quizás lo que tú pagas es muy poco, o que tienes a alguien que te apoye en ese aspecto. Si no, entonces no va a funcionar. Entonces, como te decía, vendes productos o servicios de terceros o encuentras tu habilidad principal. ¿Cómo encuentras tu habilidad principal? ¿Qué sabes hacer mejor que los demás? Sabes cocinar, sabes dar consejos, sabes tocar un instrumento, algo en el cual se te da tan bien que incluso personas te han preguntado o te han preguntado en el sentido, oye, deberías enseñarme a hacer tal cosa. O que incluso personas te dicen, oye, deberías tú de ofrecer esto a las personas porque tú eres muy bueno en esto. Entonces, esa habilidad principal es el comienzo para que tú puedas empezar a ofrecer algo. Y esto se lo estoy hablando a las personas que quieren iniciar. Para las personas que ya están ahí comenzando, bueno, ahorita vamos en esa parte. Primero vamos con las personas que, bueno, quieren. Ya vimos si te quieres independizar o no. Ya vimos cómo puedes, si estás trabajando, cómo puedes ir ahí moldeando. Bueno, primero me quedo en mi trabajo y luego ya voy trabajando poco a poco. Y ahorita vemos, bueno, qué puedo ofrecer una vez que ya me salga de esa empresa, o qué puedo yo ofrecer mientras estoy trabajando. Entonces es eso, tu habilidad principal. Algo con lo cual tú sepas hacer que los demás no tienen esa habilidad de momento, por muy básica que sea. Puedes pensar, Clisman, pero por ejemplo, yo sé tocar la guitarra, pero nada más me sé una o dos canciones, con eso es más que suficiente. O Clisman, yo no sé tocar ninguna nota, ninguna canción en específico, pero me sé lo básico, las cuerdas, el do re mi, me sé
cómo la posición de la guitarra, cómo acomodar los dedos. Con eso ya es más que suficiente para que tú puedas rentabilizar tu habilidad, tu talento, o quizás tú eres bueno creando cosas. Eres bueno dibujando, eres bueno creando paquetes de cualquier cosa, creando envolturas, cosas así, que tú puedes decir, bueno, esto a mí se me da bien o se me da medianamente bien, y con el paso voy aprendiendo con mis primeros clientes. Que era lo que ya había mencionado. Tus primeros clientes y tus primeros trabajos van a ser ganando muy poco y quedándote horrible lo que tú hagas. Porque obviamente tus primeros trabajos siempre van a quedar horribles. Siempre van a crear horribles. Yo que me dedico a crear páginas web, pues mi primera página quedó horrible. Honestamente, porque no tenía conocimientos ni de diseño, ni de desarrollo, y lo hice pues ahí a mi entendimiento, ¿no? Entonces, para que tengas en cuenta que pues todo lo que tú vayas a comenzar a hacer, pues te va a quedar horrible. Así es esto cuando estás comenzando. Pero sí es necesario que pases por ese proceso. Ahora, si no quieres hacer eso, o si lo quieres hacer, pero de entrada necesitas generar ingresos con lo que ya tienes, y vas a dividir tu tiempo en ir puliendo tu habilidad o lo que tú quieres hacer realmente, pero quieres obviamente generar ingresos, entonces ahí lo que tienes que hacer es vender algo que ya alguien ya tenga bien pulido, algo que ya alguien esté ofreciendo a los demás. Por ejemplo, digamos los productos de Amazon. Hay productos de Amazon que tú puedes revender y tú te ganas una comisión. Tú solamente te encargarías de, ya sea crear contenido para ese producto como tal. Todo lo que tú ves de reviews, de personas que andan ahí como mostrándote cómo funciona el producto, los beneficios, las contras, el precio, todos esos detalles, ellos están ofreciendo ese producto porque se ganan una comisión. Y ese producto no lo venden ellos lo están revendiendo y se ganan dicha comisión por revender ese producto. También hay esto en cuestiones de cosas de internet, como productos tangibles, pero que se venden en internet. Ahora, productos intangibles que se venden en internet, los cursos se venden también muy bien como terceros, donde tú los revendes, donde tú creas contenido o creas publicidad compartiendo esos enlaces de pago en donde a ti te dan una comisión. Aquí la comisión va a depender del productor del curso. Te puede dar desde un 30% hasta un 50 o 70%, dependiendo de cómo lo tenga establecido esa persona. Ahora, ¿cómo lo harías de manera tangible pero que no tenga que ver con internet? Bueno, hay personas que venden productos al por mayor, ya sea en comida, ya sea en cosas muy pequeñitas que te lo venden a un precio muy económico y ya simplemente tú lo revendes a un precio un poco más elevado. Pero esas son las únicas dos formas que a mí me gustan para ofrecer productos o servicios, ya sea basado en tu habilidad o productos de terceros que vendan muy económico para que tú lo vendas a un precio mayor, o que tú tengas que tú crees contenido en base a productos como Amazon, o incluso hay herramientas que también están en este programa de afiliados. Por ejemplo, no quiere decir que sea el caso, pero por ejemplo, para los diseñadores pudiera ser herramientas como Photoshop o herramientas dedicadas al diseño, donde cuando lo compre la persona interesada, tú te llevas una comisión. Lo mismo pasa para las personas que se dedican a hacer páginas web. El hosting también hay para reventa como tal, donde te llevas tu comisión o tú compras un plan en específico como revendedor, donde te ganas un poco más porque tú eres como la cara que está ofreciendo el hosting, haciéndote pasar como que tú eres el proveedor de hosting como tal. Hay herramientas de etiqueta blanca. ¿Qué es la etiqueta blanca? Donde una empresa ofrece productos o servicios y tú simplemente le pones tu sello, le pones tu marca. Ellos te ofrecen todo lo necesario, pero tú lo vendes con tu marca y también lo puedes vender.
El proceso son distintos dependiendo de la herramienta que tú vayas a comprar. Entonces, esas son las formas de rentabilizar tu talento, lo que tú quieres ofrecer, ya sea con lo que tú sabes, ya sea con lo que tú tienes o con productos de terceros. Esas son las únicas formas de poder rentabilizarlo como tal. ¿Qué más tenemos? Bueno, déjenme nada más tomar agua. La otra es, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Muchas veces necesitamos un motivo por el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Debes de encontrar como, bueno, ¿por qué voy a empezar a hacer esto? ¿Ok? Espérame nada más aquí tantito. ¿Por qué voy a empezar a hacer esto? Bueno, quizás yo tengo una necesidad. Quizás quiero esta libertad financiera, ¿no? Como le llaman hoy en día algunos gurús. Quizás tengo, como te decía, la necesidad de generar más ingresos. Tengo yo el sueño de viajar, de todo eso. Eso es lo que va a hacer a ti que te va a dar como el motivo de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Muchas veces nosotros no estamos viendo cuál es nuestro suficiente. El suficiente es algo muy importante para nosotros, aunque parezca que no. ¿Por qué? Porque cuando defines tu suficiente, eso te va a dar a ti la libertad y el poder de decidir hasta dónde trabajas y hasta dónde quieres descansar. Digamos, si yo no tengo una meta mensual de lo que yo quiero ganar, entonces yo voy a trabajar y hacer cosas todo el tiempo para ganar dinero. Y muchas veces, si nosotros tenemos un gusto o queremos tener nuestro tiempo, algún espacio, algo para hacer nuestros hobbies realmente que nos tranquilizan, que tenemos algo que nos gusta, simplemente jugar, salir, comprar cosas, etcétera. Y no vamos a tener tiempo por el hecho de estar todo el tiempo trabajando y todo el tiempo pues queriendo conseguir más y más y más dinero. Pero cuando defines tu suficiente, eso te va a dar a ti el mapa como decir, bueno, si yo quiero ganar, por ejemplo, $100 o 100 pesos, y con esto yo ya cubro mis necesidades básicas y además me da también para poder comprarme o poder gastar en esta cosa que a mí me gusta, en este hobby, en esto que a mí me distrae, me hace pasar el tiempo, yo ya no tengo que hacer más de ahí, porque entonces voy a tener tiempo libre para hacer las cosas que de verdad me gustan. Porque si no, pues entonces vamos a estar en una carrera constante de trabajo, de aceptar trabajos que incluso no queremos, de aceptar clientes que quizás ya nosotros ya cumplimos nuestra meta, con eso estábamos bien, pero por no quedar mal con ese cliente, pues seguimos aceptando trabajos. Entonces el suficiente es tu indicador para decir, bueno, ya a partir de aquí yo ya saldé lo del mes para mis necesidades básicas y para mis gustos. Ya de aquí no acepto nada más para poder disfrutar de otras áreas de la vida que uno tiene comúnmente. ¿Qué más? Denme unos minutitos, igual esto ya no se va a ver. Bueno, entonces, pues ya, vimos la parte de la mentalidad para los freelance, vimos la parte de cómo las formas en las que puedes tú
generar ingresos a través de un producto de tercero, a través de tu habilidad principal y obviamente pues cuáles son los motivadores por el cual estás haciendo esto, ¿no? Vamos a ver ahora algo muy importante que quizás personas no lo tienen en consideración hasta que ya lo tienen. A mí me pasó 12 años, bueno, 10 años después, que es el tema de cómo manejar la soledad laboral. ¿Por qué? Porque cuando eres independiente, la soledad laboral para los extrovertidos es algo muy complicado. Déjenme nada más ver que sí. Es algo muy complicado. ¿Por qué? Yo lo viví mucho en el tema de la pandemia. Yo no había dimensionado la problemática de esto. ¿Por qué? Porque yo llevo trabajando como freelance y obviamente ofreciendo mis productos y mis servicios desde el 2000, finales del 2013. Sí, no me acuerdo si fue, lo comencé como a finales del 2012, iniciando el 2013 y ya en el 2014, después de todo un año trabajando, pues se dieron las cosas. Entonces, desde el 2014 hasta el 2025 son 11 años. No, entonces sí creo que lo empecé a planear a finales del 2011, en el 2012 trabajé todo ese año para el 2013 tener pues ya algo formal, algo estable. Entonces son 12 años desde el 2013 al 2025 con esto, pero yo no había notado el problema de la soledad laboral hasta la pandemia, no que me afectara a mí, porque para mí la pandemia fue algo que a mí me benefició mucho por el hecho de que pues todo el mundo estaba denme otro segundito nada más. Dios mío. Listo, este sí fue rápido. Entonces yo no me había dado cuenta hasta la pandemia, por el hecho de que pues como las personas no estaban saliendo, yo vi este problema. Bueno, obviamente se había mencionado en las noticias y todo, empezaron a salir artículos, recomendaciones, etcétera. Pasó la pandemia, creo que 2 o 3 años, y yo no sentí que me afectara. Yo lo vi personalmente con mi hermana, en donde ella, que es una persona extrovertida, yo al ser introvertido, pues realmente no sentí que me afectara. Pero ella sí comentó que sí le afectó mucho el que la mandaran a trabajar desde casa. Entonces sí fue una complicación, sí fue un problema para ella. Y yo lo empecé a vivir. Bueno, pasé por una etapa en donde sí me llegó a afectar, porque al final de cuentas cuando eres independiente pues no tienes compañeros de trabajo, no tienes, o sea, sí los tienes porque obviamente yo trabajo con mis clientes y trabajo con un equipo y pues hablas con ellos, ¿no? Pero en mi caso, al no tenerlos presentes, al no tenerlos de manera presencial, es mucho más difícil porque no es como que estemos hablando todo el tiempo. En una oficina, pues tú tienes a tus compañeros de trabajo ahí y puedes platicar y te puedes levantar y puedes tener unos 5 minutos de platicar con alguien más. La soledad laboral para un independiente, para un freelance, no es fácil. Y menos si eres extrovertido, te afecta. Entonces, esto sí me empezó a afectar después de la pandemia. Empecé como lo que fue 2024 y gran parte del 2025, porque pues ya lo empiezas a tomar en consideración de que pues no hablas con nadie en tus horas de trabajo, prácticamente. O sea, si no fuera porque uno pone música para entretenerse, pues realmente sí es complejo. O sea, ya lo empiezas a sentir. Quizás es por la edad, porque te repito, yo no,
Hace muchos años lo sentía, pero era por momentos, ¿no? De que pues obviamente estás solo en la oficina, no tienes con quién platicar, no tienes con quién rebotar tus ideas, entonces es normal que sientas como esa soledad porque dices tú, bueno, soy independiente, soy freelance, soy emprendedor, pero lo tengo que hacer todo yo solo, porque las personas quizás a tu alrededor no lo entienden y va a haber muy pocas personas que hacen lo que tú haces. Entonces es muy complicado encontrar a alguien que sepa de lo que tú estás haciendo y que pueda convivir contigo por lo que tú haces, porque una cosa es no encontrar personas que sepan lo que tú haces, sino que además también puede haber personas que estén en la misma línea del emprendimiento, del freelance y lo que tú quieras, pero no están haciendo lo mismo. Entonces no, lo único que podrían hablar es esto, de es complicado el ser independiente y el problema de gastos y todo, pero no vas a poder hablar constantemente con ellos pues para recibir retroalimentación porque pasa esto, honestamente. Entonces, sí es algo complicado que hay que tener en consideración con la soledad laboral cuando eres independiente. Debes de prepararte mentalmente y también ir a terapia para tratar estos temas porque porque cuando inicias pues es muy bonito y todo, pero con el paso del tiempo, créeme, te va a llegar esa parte en donde pues honestamente pues sí afecta. Entonces debes de tratarlo con terapia antes de que pase, porque esto no se da de golpe, esto no es como que llega de la noche a la mañana, va siendo poco a poco, empiezas ya teniendo una rutina, empiezas a tener como tú piensas que bueno, vas a trabajar con ganas y todo, pero empiezas como a sentirte, bueno, como que te empiezas a sentir cansado, bueno, otro día más, todo se vuelve muy repetitivo y más para las personas que somos técnicas. Todavía las personas que son más creativas pueden tener retos diferentes y pueden sentir que su día no es igual. Porque, por ejemplo, en mi área son cosas técnicas que te llevan de la A a la Z y se repite constantemente y lleva un orden. En casos de personas creativas, de freelancers creativos, pues bueno, sabes que cada cliente que puedas tener o cada reto que puedas tener es diferente. En mi caso, aunque yo pueda tener clientes diferentes, la dinámica es muy similar. Crear una página web, crear diseños, crear anuncios, crear textos y lo único que cambia es la temática, pero no hay tal reto el cual yo lo sienta diferente. Quizás para algunos creativos pues puede ser un poquito más fácil. Entonces, a tomar en cuenta mucho eso. Trátate antes, o sea, si ya estás en esto del emprendimiento, de los freelance, o vas a comenzar, ten en consideración de que debes de tener, de por lo menos formar un equipo pequeño de una o dos personas. Yo sé que quizás es complicado para los introvertidos, pero con una persona estamos bien. O sea, yo tenía a alguien trabajando aquí en la oficina y me sirvió en su momento. Desafortunadamente, pues la persona lo recomendé con alguien más y le está yendo muy bien, pero si era algo como, bueno, mínimo tienes unos momentos pues para recibir retroalimentación de alguien más, de tus ideas y todo eso, y bueno, mínimo hay alguien, ¿no? Que te está ahí como, pues como alimentando esa soledad laboral que hay, ¿no? Listo, pasemos ahora con el tema de, ya vimos la preparación y la mentalidad cuando estás comenzando con esto del freelancer, ofrecer productos, ofrecer servicios, emprendedores, negocios, etc. Vamos ahora con el tema del posicionamiento y la marca personal. Algo que es muy importante es que debes elegir y debes validar lo que es un nicho rentable. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo tengo esta habilidad, yo tengo esta habilidad, yo quiero ofrecer esto, yo quiero ofrecer lo otro, pero quizás no es muy demandante para que puedas generar lo suficiente para que te dé lo del mes. Si lo haces por hobby, ok, no hay ningún problema, pero necesitas buscar una alternativa que te pueda dejar ingresos, porque si no es rentable o la competencia es muy agresiva, entonces va a ser muy complicado
de que pues puedas vivir de eso que tú quieres. Por ejemplo, que tú me digas, no, pues yo quiero vender jarrones de cerámica personalizados y yo los hago, les agrego un bonito diseño, lo que tú quieras, pero quizás en la ciudad en donde tú estás no es tan demandante. Puedes encontrar un mercado, pero quizás no es tan demandante como para que te deje pagar las facturas del mes a mes. Tienes que encontrar por lo menos un nicho que te pueda ser rentable y necesitas encontrar una demanda real, o a menos que eso lo quieras tomar como hobby. Eso tenlo muy en consideración, ya sea que te adaptes a las tendencias de hoy en día, tanto a cosas locales como a cosas digitales. Pero si no, entonces simplemente va a ser algo que vas a hacer y te va a costar mucho venderlo. Ahí está mi perrita dando lata. Pero bueno, sigamos. Entonces solamente busca cosas que puedan tener una buena demanda, o adapta tu producto o tu servicio a algo que pueda hacer que tenga una demanda, y que lo que tú hagas como hobby sea quizás un plus o un detalle que te destaque de otra cosa. Por ejemplo, mi caso, yo que me dedico a hacer páginas web, a hacer embudos de ventas, cosas para clientes extranjeros. Lo de las páginas web empezó de moda hace muchos años, hace ya un poco más de 20 años, y solamente era eso, solamente era hacer páginas web. Con el paso de los años, las páginas web se volvieron tan demandantes, fue muy agresivo las personas que andaban haciendo páginas web, que necesitabas darle un plus para destacarte de la competencia. ¿Qué se fue incorporando después? El tema de las redes sociales, el tema de marketing digital, el tema de posición de marca. Esto para que te destaque de otras personas. Y lo mismo debes hacer con tu producto o servicio, para que des ese extra, porque si no vas a estar ofreciendo lo mismo que los demás. Es solamente asegúrate que encuentres una buena demanda, encuentres un nicho que tenga una buena demanda, y cuando ya la encuentres, entonces si ves que la competencia es muy agresiva, trata de darle un plus a lo que tú estás haciendo. En su momento, lo que yo tuve que hacer mientras aprendía cosas de marketing digital, lo que yo hacía era darle un material grabado, porque pues obviamente hago también material grabado. Entonces cuando yo hacía la página del cliente, muchos de los problemas frecuentes del cliente es que no sabía cómo administrar su página para actualizar contenido, para actualizar alguna imagen, etcétera. Y obviamente no querían pagar por el mantenimiento. Entonces lo que yo tenía que hacer, le grababa un mini curso de un par de lecciones de cómo publicar un artículo, cómo cambiar una imagen, cómo modificar un texto, y eso me diferenciaba de la competencia, que solamente les entregaba su página y listo, y quizás solamente le daban un tour por ahí, le explicaban nada más, pero con videos él lo podía repasar las veces que quisiera. ¿Qué más debes de hacer para tu marca o por tu posicionamiento personal? Necesitas tener un storytelling rápido. ¿A qué me refiero? Hoy en día, bueno, esto ya es muy frecuente, pero todo aquel que quiera vender algo necesita destacarse o necesita generar un impacto rápido los primeros 30 segundos cuando está creando algo. Esto para los extrovertidos no hay ningún problema. Para los introvertidos quizás no nos gusta tanto, o nos resistimos mucho a esta parte. Pero el storytelling es como crear beneficios de lo que tú haces en los primeros 30 segundos. ¿Por qué razón? Porque eso pasa lo mismo que con lo adicional cuando estás dando un producto o un servicio. ¿Por qué? Porque ven algo que no habían visto en otra persona que les quiere vender algo. Pongo el ejemplo de la capacitación o de los cursos que están de moda hoy en día. Hoy en día todo el mundo vende cursos. Todo el mundo vende cursos. Y como es tan demandante el vender cursos, mucha gente tiene que hacer cosas diferentes para poder destacarse de la competencia, ya sea que se unan a tendencias,
ya sea que hagan, pues, no me gustaría llamarlo hacerse el payaso, pero sí como hacer algo que los primeros segundos diga, bueno, a ver, voy a prestarle atención a lo que tú me estás ofreciendo. Es como contar una narrativa de lo que tú estás ofreciendo para que eso sea llamativo para la persona. Quizás es en la forma en cómo lo dices, quizás en la forma en cómo lo explicas, quizás es en la forma en cómo lo estás entregando, que eso hace que la gente conecte contigo. Uniéndolo con la parte de tu nicho, necesitas que cuando encuentres un nicho que sea rentable para ti, el nicho va conectado con el storytelling porque necesitas hablarle a las personas en su idioma. Digamos que tú vendes, ahorita que estamos hablando de los cursos, digamos que tú vendes un curso, ¿no? De cómo conseguir más clientes. El problema de los cursos en muchos de ellos es que no son muy específicos. Si yo tengo un curso de cómo conseguir más clientes, pero se lo hablo a todas las personas, pues muy pocas van a conectar o van a identificarse. Bueno, esta es una persona que me quiere vender cursos, pues como cualquier otra. Quizás me pueda llamar la atención, pero bueno, no estoy encontrando algo que conecte. Pero por ejemplo, si ese mismo material lo transformo en diferentes categorías o diferentes nichos, yo qué es lo que voy a hacer? Voy a crear, ese material va a seguir siendo el mismo, pero la forma de entregarlo, de presentarlo a las personas va a ser de diferentes formas. Digamos que la forma es cómo conseguir clientes, el curso es cómo conseguir clientes, pero yo se lo voy a vender ahora nada más a los médicos, al sector salud en particular, y les voy a hablar en su idioma. ¿Quieres conseguir más pacientes para tu clínica? Y ya tú vas entregando tu contenido a que fuera muy general. Cuando le hablas a un nicho en específico, entonces la persona va a decir, bueno, me está hablando a mí porque yo quiero conseguir más pacientes para mi clínica. A que solamente encuentren un curso de cómo conseguir más clientes, y de esos hay muchos. Que al final el núcleo, la esencia del material va a seguir siendo la misma siempre y cuando aplique para todas las áreas. Pero si no, si es, o sea, cualquiera lo puede aplicar, entonces háblale a un nicho en específico para que todo lo que esté a tu alrededor, la página, el mensaje, la publicación, tus redes sociales, pues esté enfocado en eso y sea mucho más fácil vender. Así que el storytelling combinado con el nicho es muy, muy bueno que lo estés aplicando. El portafolio de trabajo. Algo que mucha gente que yo he visto, no entiendo por qué, pero no tienen un portafolio de trabajo, cuando es importantísimo tener una cartera de trabajos que tú has realizado anteriormente. El portafolio de trabajo es tu maleta o es tu carta de presentación ante las personas. ¿Por qué razón? Porque el portafolio de trabajo te avala a ti a decirle a las demás personas, mira todo lo que yo he hecho para los demás. Ahora me vas a preguntar, Clisman, pero yo, si estoy comenzando, ¿cómo le hago si yo no he trabajado con ningún cliente y quiero conseguir mi primer cliente? ¿Cómo rayos le hago para tener un portafolio de trabajo? El portafolio de trabajo no tiene por qué ser exactamente real. ¿A qué voy con esto? Y aplicado a mi caso, yo como desarrollador de páginas, queriendo tener mis primeros clientes para que alguien me contratara e hiciera una página web, pero yo no tener un portafolio, ¿qué es lo que hacía? Afortunadamente en internet, una forma de practicar que yo tenía, pues para ser como desarrollador, era descargar plantillas o era descargar diseños gratis. ¿Qué hacía yo? Yo esos diseños los transformaba en una página como tal. Y eso a mí me avalaba, aunque no existiera el cliente, solamente con mostrar que la página funcionaba, era mi portafolio de trabajo. Si eres diseñador, muestra todo lo que tú has diseñado, no importa si no lo has trabajado para alguien. Si tú, por ejemplo, eres fotógrafo, muestra todas las fotos, aunque no hayan sido para alguien en específico. Muestra lo que tú has hecho y eso va formando tu portafolio
de trabajo. Ahora bien, me vas a decir, bueno, pero es que no sé qué publicar o las cosas que yo he hecho están horribles. Bueno, no tengo algo en concreto. Trabájalo para un cliente ficticio que no sepa que, o sea, que no va a saber que lo hiciste. Una de las cosas también que yo hacía era crear una página en base a un negocio que obviamente no me contrató, pero yo hice la página. Eso iba aumentando mi portafolio de trabajo. Pero el portafolio es muy, muy, muy importante. No tienen que ser muchos. Yo actualmente tengo muchísimas páginas que he realizado a lo largo de estos 12 años, pero solamente muestro los últimos 6 o los últimos 10 proyectos que yo he hecho. Y lo mismo pasa contigo, tu portafolio de trabajo tiene que ser los últimos 3, los últimos 4 o 5 trabajos que hayas realizado. No tienes por qué tener una gran lista de proyectos. Pueden ser ficticios, pueden ser para una empresa, simplemente porque lo hiciste, para mostrar cómo quedaría. De hecho, en TikTok yo sigo a una persona que es diseñador y esta persona hace logos para empresas. Ha hecho los logos de Nike, ha hecho los logos de Adidas, porque la misma comunidad se los pide. Él empezó haciendo los logos nada más porque sí, rebrandeando la marca, creando un logo nuevo. ¿Qué pasó? Él fue publicando eso hasta que luego la comunidad le empezó a decir, a ver, haz el logo de tal empresa, y actualmente, esto no sé si sea cierto, pero actualmente él muestra como el comentario de una empresa famosa, una empresa grande, dejándole el comentario, a ver nuestro logo, verdad o mentira, no importa, porque la otra vez vi que apareció que Nike le decía, a ver, intenta con nuestro logo, y él hace el proceso de cómo diseñar su logo. Yo no sé si Nike realmente le dejó su comentario. Él lo puso ahí, pero tampoco me interesa investigarlo. ¿Qué es lo que realmente me interesa? ¿Cómo queda el resultado? Así es como tú puedes hacer, ir creando poco a poco tu portafolio de trabajo. Otro tema son las redes sociales. No importa si eres freelancer, creativo, no importa si eres dueño de negocio, emprendedor, etc. Hoy en día las redes sociales ya no es un lujo. Lo mismo yo comentaba hace muchos años, unos 5 años. Sí, específicamente en el 2019, casi empezando la pandemia. Yo comentaba que las páginas web ya no son un lujo. Y las redes sociales ya no se volvieron un lujo. O ya no se volvieron algo simplemente por moda, por diversión. Ya se volvieron una necesidad. Me he estado enterando de que a partir de los últimos 3 años para acá, lo más importante va a ser, a ver, listo. Lo más importante que vamos a tener hoy en día, de los últimos 2 años en adelante, va a ser la marca, tu marca personal, con todo esto que está pasando con la inteligencia artificial. Por eso es muy importante que, más allá de lo que vendas u ofrezcas, es necesario que tú crees una marca personal, porque con el paso de los años vas a poco a poco las habilidades que tú tienes o lo que tú sabes va a ser optimizado por la inteligencia artificial, y lo único que va a quedar hoy en día es pues tu marca, tu persona como tal. Por eso es que las redes sociales van a tener que ser un factor muy importante. Si te fijas, hace un par de años yo no sacaba contenido en cámara porque no estaba interesado. Hoy en día es más importante por el tema de que debes de tener una marca personal. Y es por eso que pues están haciendo en vivos todos los días, tanto en mi canal de YouTube como en mi TikTok. Porque más allá de lo que ofrezco, lo que hoy genera confianza y valor es lo que tú dices ante la cámara. Entonces las redes sociales deben de ser importantes, que tú pues tengas presencia en cualquiera de ellas, aunque sean las más importantes como TikTok,
Instagram y YouTube. Quizás Facebook ya está, Facebook sigue peleando, pero ya en unos años va a empezar a salir hasta que salga quizás una nueva red social, pero por lo menos en esas tres importantes que todavía siguen a la vanguardia o siguen como punta de lanza, como Instagram, como TikTok, como YouTube. ¿Ok? Entonces, muy importante la marca personal con tus redes sociales. ¿Cómo conseguimos clientes? La adquisición de clientes. ¿Cómo empezamos? Ya me dijiste cómo comenzar, qué talentos debo de ofrecer, qué cosas debo de ofrecer para mis productos o para mis servicios, el tema de la marca personal, pero ya teniendo todo eso o cómo rayos empiezo a conseguir mis primeros clientes. Aquí voy a empezar a hablar con la gente creativa que tiene talentos digitales, porque son lo que está ahorita en demanda. Ya luego iremos platicando en otros en vivos cómo hacerlo. De entrada, para los que tienen una habilidad digital, ya sea que sean editores de video, diseñadores, programadores, desarrolladores, fotógrafos, editores de audio, todo lo que se pueda manejar a través de una computadora. E incluso también puede aplicar para los vendedores, para la gente que tiene habilidad para vender, ya sea en local o ya sea en remoto a través de llamadas. Aquí en este caso yo lo que recomiendo es darse de alta en aplicaciones que generen trabajo, que contratan este tipo de habilidades. ¿A qué me refiero? Servicios como Upwork, 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 LinkedIn o LinkedIn, freelancer.com, Workana, comunidades incluso de Discord, de Slack, pero esto ya es muy de nicho. Este tipo de servicios te ofrecen a ti trabajos que otras personas están buscando. Y créeme, hay montones de solicitudes de personas queriendo a alguien talentoso con una habilidad de este tipo para contratarte a ti. Hay muchísimo trabajo, solamente es cuestión de que te registres y tú busques el trabajo que mejor te convenga. Es muy importante que empieces por ahí porque va unido con todo lo que he mencionado. Tu portafolio de trabajo te da experiencia, te da a conocer. Y estos servicios te permiten a ti que tú puedas generar ingresos desde tu casa, obviamente, como independiente y para ir tanteando el terreno por si tienes algún trabajo el cual tú tienes planeado dejar en cierto cantidad de tiempo. Y te va a dar como esos inicios, esos primeros pasos para que tú puedas iniciar. Como te decía, Upwork, nada más que creo que Upwork está solamente en inglés. Workana está en español, Freelancer está en español. ¿Cuál otro más había dicho? LinkedIn, bueno, LinkedIn, aunque yo ya veo a LinkedIn más como una red social de memes y de motivación, todavía sigue siendo una de las plataformas que te ofrece, que te da la posibilidad de conseguir contactos, de tener trabajo. Así que es muy importante que mires esas plataformas para comenzar. De hecho, yo tengo un video, pero bueno, ya les iré comentando más adelante cómo conseguí un cliente a través de ahí, porque era a modo de ejemplo para conseguir un proyecto. Y cuando quizás a mí se me va un cliente, porque obviamente los clientes no son fijos, puede ser que yo ya terminé el contrato con el cliente porque se trabajó por proyecto, o cuando veo que la cantidad de clientes que yo necesito para mi mes a mes pues se pierde uno, ahí es en donde empiezo a buscar de entrada para ir recuperando la estabilidad quizás que tenga. Porque por ejemplo, yo necesito, por ponerte de ejemplo, 4 clientes fijos que con los cuales yo estaré trabajando mes a mes. Si de esos clientes, que son los que pagan la renta, son los que pagan mis gastos mensuales, se me va uno,
No quiere decir que estoy afectado en mis gastos mensuales, pero es como, es como una mesa. La mesa tiene patas y entre más patas tenga la mesa, más fuerte es, más sólida es a la hora de ponerse en el piso. Si tú tienes una mesa de una sola pata, se te va a caer. Si tú tienes una mesa con dos patas, bueno, ahí se mantiene, pero si tuviera tres o cuatro, entonces la mesa sería más estática, más sólida, y esto es lo mismo con los ingresos. Tú debes de recibir ingresos de todos los lados posibles y velos como patas para tu mesa, porque eso es lo que te da a ti la facilidad de tener una estabilidad económica, y en el momento que pierdes una de tus patas de tu mesa, no se cae tu mesa, pero ya le debes de poner atención de decir, bueno, yo estoy bien reforzado con cuatro patas en mi mesa, pero si se me va una no pasa nada. Si se me va dos, entonces ya la mesa como que puede tambalear en algún momento. Entonces estos servicios que yo ocupo como freelancer, Workana, Upwork, etcétera, son los primeros lugares que yo busco cuando uno de mis 4 clientes fijos que yo necesito mensualmente se me va y necesito conseguir trabajo para reforzar esas 4 patas de mi mesa. Entre más patas tenga tu mesa, más sólido va a ser, en este caso, pues más libertad financiera vas a tener, así, no libertad financiera, sino estabilidad financiera para tus gastos del mes a mes, ¿no? ¿Qué más tenemos para conseguir clientes? Ya sea que tú seas freelancer, creativo, empresario, dueño de negocio. Lo que debes de hacer es generar una lista de contactos que tú puedas mandarle mensaje en masa. La lista de contactos no se genera así porque sí. De hecho, hay una estrategia o hay servicios que no me gusta, pero ellos como que tú compras una lista de contactos en frío. Ellos te venden las listas de todos estas cosas que vemos en internet que te dicen hackearon a Facebook o hackearon a tal empresa y robaron la información de 1 millón de personas. Todas esas cosas que se ven en internet donde hackearon a tal empresa, donde consiguieron la información y los datos de las personas. Uno de los problemas que tiene eso es que esas personas que hacen eso, esa lista de contactos, luego se lo venden a otras empresas para que esas empresas te las ofrezcan a ti. Tú compras una lista de contactos de 1000 o 10,000 contactos en donde tú le puedes empezar a enviar mensajes y ellos actúan en base a porcentajes. Es decir, si yo por cada 1000 contactos que yo le mande un correo, uno me compra, entonces yo saco un porcentaje de que por cada 1000 contactos uno me va a comprar. Entonces ellos compran listas de 10,000, de 20,000, 50,000, de 1 millón de contactos, porque saben que aunque el 1% te compre, va a valer la pena el comprar las listas. Pero son personas que no te conocen, son personas que no confían en ti, que nunca te han visto, pero ellos atacan a la cantidad de números, porque con que sepan que a una lista de contactos de 1 millón de personas que tengan su nombre, correo y teléfono, les manden un mensaje promocional vendiendo cualquier cosa, con que el 1% compre, generan una gran cantidad de dinero. Entonces, cuando vemos esas noticias de hackearon a Facebook, hackearon a tal empresa, hackearon al gobierno y robaron información de tales personas, aparte de que se hace otras cosas muy diferentes, una de las cosas que es negocio, porque al final de cuentas es eso, es negocio, es que esos contactos los compran empresas para que esas empresas te los ofrezcan a ti. Tú compras una lista de contactos y les puedas mandar mensajes promocionales vendiendo algo. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Generar una lista de contactos por ti mismo para que tú puedas enviar mensajes, ya sea por texto, ya sea por correo electrónico o por voz. ¿Cómo se genera una lista de contactos? Y con esto creo que voy a cerrar el tema porque tenemos muchísimos temas por ver, pero eso ya lo dejaría para la siguiente semana. Con esto cierro. ¿Cómo generamos una lista de prospectos? Bueno, primero aportando contenido de valor.
No hay forma, no hay otra, sí, otra estrategia que conseguir contactos que te puedan comprar a ti que sea aportando contenido de valor. Cuando tú aportas contenido de valor y las personas comentan y las personas te dejan sus preguntas, las personas empiezan a confiar en ti poco a poco. ¿Qué hacemos cuando esas personas ya confían en ti, ya les gustan tus consejos, ya saben lo que tú haces? Bueno, entonces a ellos se les manda o se les redirige a una página, a algún grupo, algún enlace de WhatsApp, de Telegram, alguna dirección de página web con una página de aterrizaje y eso ofreciéndoles algo totalmente gratis, ya sea, antes estaba muy de moda el newsletter, donde pues tú podías dejar tu correo y recibías correos electrónicos de la persona. Hoy en día se ofrecen cosas gratuitas o recursos gratuitos como contenido exclusivo, ya sea alguna conferencia, ya sea algún video, ya sea algo que motive a las personas a registrarse a que de lo que tú estás haciendo. Y con eso las personas dejan su correo electrónico, su nombre, su teléfono o se registran al grupo de WhatsApp o al grupo de Telegram. Y ya con eso tú puedes mandarle mensajes nada más a ellos. Y con eso vas generando una audiencia que te permite a ti poder pues mostrar y ofrecerles lo que tú tienes para ofrecerles a ellos. Tu producto, tu servicio, algún talento, algún video, alguna clase, algún curso, algún material, algo que tú crees. Pero se va generando la confianza desde cero. Primero aportando contenido de valor y que ellos sepan, porque muchas veces pasa que dicen, bueno, a mí me gusta el contenido de esta persona, de este youtuber, de este influencer, de este tiktoker, lo que sea, pero no lo puede hacer constantemente porque quizás él tiene un trabajo, quizás él tiene otras cosas que hacer y la forma en que motivan a estos influencers, a estos tiktokers, a estas personas es aportando quizás un valor económico, ya sea como donando dinero, comprando alguna suscripción, registrándose a su canal de YouTube en modo miembros. Y eso ayuda a la persona, aporta a que esta persona se siga motivando a crear nuevo contenido y pueda vivir de esto y puede dedicarse únicamente a aportar valor a las personas. O también el simplemente que le compren sus productos o lo contraten, básicamente. Entonces, bueno, necesitas generar una lista de contactos, una lista de prospectos que les guste lo que tú hagas aportando contenido de valor. Muy pocas veces, a menos que la persona esté realmente interesada, es como compra algo, pero porque ya tiene una necesidad o porque tú le generaste esa necesidad. Que eso ya es un truco un poco más mañoso que pues no, o sea, no. Pero cuando alguien, ¿sabes qué? Yo ando buscando esto y te encontré a ti, entonces la venta se da. O yo te estoy aportando algo que te puede interesar a ti, tú me vas conociendo poco a poco y cuando te dé una buena oferta, entonces ahora sí tú me vas a querer comprar. Entonces básicamente esas son las cosas que tú debes de hacer para crear una lista de contactos. Entonces bueno, chicos, voy a cerrar por hoy. Solamente quiero darles las gracias a las personas que estuvieron presentes. Recuerden, de lunes a viernes se estará transmitiendo, a menos que se falle un día, pero las dinámicas de las transmisiones son diferentes. El lunes se ven cosas técnicas, hoy martes se ven consejos, tips, experiencias, historias, anécdotas sobre temas con mis clientes, con mi experiencia y también pues si personas tienen alguna duda de sabes que cómo comenzar tal cosa, pues también lo tratamos. Mañana miércoles voy a estar revisando las personas que andan buscando trabajo y también las personas que andan ofreciendo trabajo. Si está bien, si está mal, si son estafas, si es algo así medio raro, vamos a estar haciendo ese tipo de reacciones o analizando ese tipo de publicaciones. El jueves voy a estar analizando cuál era la temática que tenía para el jueves. Denme un segundito y se las digo. Denme un momento.
Creo que el jueves... Sí, creo que el jueves tenía otra cosa, no me acuerdo, pero bueno, ya se los iré comentando en las transmisiones de esta semana. Y el viernes va a ser de preguntas y respuestas libre, es decir, estar comentando con ustedes qué cosas les gustaría ver, qué cosas les gustaría que hablara, si tienen alguna duda, etcétera. No se va a hablar de un tema en concreto, va a ser muy general, ya dependiendo de lo que ustedes me digan. Si veo que no hay personas que tengan dudas o no se está comentando mucho, entonces volvemos a lo que se hacía el lunes, que el lunes es cosas técnicas, el viernes también se habría cosas técnicas. Actualmente en mi canal de YouTube, Academia de la Web, se está viendo cómo crear tu primera página web con WordPress y Gutenberg, y ahí se va a ir subiendo los niveles. Si veo que el viernes no hay mucha interacción en cuanto a dudas, en cuanto a preguntas o cosas así, entonces el viernes continuamos con lo que se había quedado el lunes. Entonces esto sería todo. Muchas gracias a las personas que estuvieron en vivo. Recuerden que me pueden buscar en YouTube como Academia de la Web, porque ahí se hace la transmisión para cosas técnicas o para las reacciones que se estarán haciendo para las personas que buscan trabajos o que tienen alguna duda, y yo ya les iré comentando ahí. Entonces muchas gracias por asistir. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Estaré transmitiendo a partir de la 1 de la tarde hora México, y si no, pues a partir de las 2 de la tarde, 2 o 3 de la tarde, dependiendo de cómo esté yo de trabajo con mis clientes. Entonces bueno, muchas gracias y nos vemos mañana.